Amigos, qué alegría el poder contar con ustedes en una semana más que el Eterno nos permite, en esta oportunidad, en relación al amor que disciplina, como está anotado en la pizarra. Y esto nace de Levítico 26, 3 al 4, en relación a los cuidados para con su pueblo y lo que Él nos demanda para que en una relación de amor que se manifiesta en la obediencia podamos ser bendecidos y contando con su favor a lo largo de nuestros días. Dice en Levítico 26, 3, 4: Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. En las Escrituras encontramos que la constitución del reino tiene un autor, y es el que legisla sobre dicha materia, y el autor es el supremo hacedor. Por ser su reino, no hay reinos paralelos que puedan competir con él en asuntos de la legislación tocante a su reino de los cielos. Esto es algo tan evidente y debiera ser acatado por el hombre a la primera. Sin embargo, vemos que no lo ha querido entender así. En la Escritura hemos notado que sus bendiciones están condicionadas a una vida rendida a Él en obediencia. Entonces, que hay una ley de causa y efecto. Vayamos a Marcos capítulo 7, en los versos 7 y 8. Ahí dice lo siguiente. Marcos capítulo 7, en los versos 7 y 8. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. ¿Qué es lo que nos manifiesta? Habla de un culto que no sirve para nada. Señala que hay una doctrina que es un conjunto de ideas y de pensamientos de hombres que llegan a manipular el escrito está para salvaguardar sus tradiciones o su conjunto de enseñanzas, y que lo acomodan de tal manera que incluso ese conjunto doctrinario o de enseñanzas lo jalan hasta a nivel de sus propios estatutos, de sus organizaciones eclesiásticas, hablando en términos presentes. En la práctica anulan los mandamientos del Eterno por costumbres, o aquí señala tradiciones, que es un periodo de tiempo largo, que ha nacido en la cabeza humana, pero que no ha nacido por voluntad del Padre. Y es más, está en oposición a lo que el Padre ha determinado. Un ejemplo es, por ejemplo, la anulación del Shabbat por el domingo. Ese domingo que es solo una distorsión y una manipulación tradicional que está en rebeldía a lo que la Biblia no señala. Las Santas Escrituras no respaldan dicha modificación y es denunciada en las Escrituras que tal cosa no debe ser así practicado, porque si en algo siempre el Padre se ha manifestado y de manera continua, entre otras palabras, es en relación a sus Shabbats. Y es claramente desde Génesis hasta el Apocalipsis
que habla de sus mandamientos, de esa constitución del reino que al principio de la charla les comenté. Entonces, cuando nosotros obedecemos de acuerdo a lo que el Padre ha señalado, podemos contar en su tiempo, porque habla de un tiempo determinado, en su tiempo con sus bendiciones. Aún el poco dinero que bajo su bendición nos llegue, nos va a alcanzar. Y por otro lado, si tuviéramos más dinero, pero no contáramos con su bendición, aún ese mucho dinero se irá por saco roto. Vean lo que es el ejemplo de esa bendición en su tiempo. Vayamos a Levítico capítulo 26, verso 5, que dice: tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas, y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos, y gozarán de tranquilidad en el país. Habrá tanta abundancia que mientras estamos aún disfrutando del fruto de la cosecha anterior, seguiremos contando aún con tales recursos señalados cuando ya estamos en el tiempo de la siembra otra vez, un continuo fluido de fruto en abundancia por favor del Padre Celestial. Esto se amplía, por ejemplo, vayamos a Amós, capítulo 9, en el verso 13. Amós, que está antes de Abdías, dice sobre dicha materia, 9:13. Vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya será tiempo de arar el campo, y que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como agua. Es una abundancia que no cesará. Son días que vendrán, dice, y que el Padre en su soberana voluntad lo va a permitir para nuestra vida rendida en obediencia en su tiempo. El mundo entero está bajo juicio del Supremo Hacedor. Como vemos, han echado sus leyes a sus espaldas, las han echado en olvido por parte de aquellos que no lo conocen. Y los que sí saben de la existencia del Eterno y han leído incluso el contenido de la Biblia, han abolido en algunos casos, en algunos sectores, y no son pocos, han abolido a capricho, por voluntad humana, la Torá, las instrucciones de la vida, y han creado, han inventado doctrinas sazonadas de puro intelectualismo humano, vanidoso e incluso con un trasfondo de corte romano. Si no acatan los mandamientos del Shaddai, se va a acentuar el castigo, es lo que dice la Biblia, las Escrituras. Veamos el castigo a esos obcecados que no quieren rendirse a lo que está escrito. Volvemos a Levítico 26 en los versos 18, 19 y 20. Atención a estas palabras. Verso 18. Si a pesar de esto no me obedecen, los volveré a castigar 7 veces por sus pecados. Verso 19. Haré pedazos su necio orgullo. Haré que el cielo les niegue su lluvia y la tierra sus frutos. En vano gastarán sus fuerzas, porque la tierra no les producirá nada, ni los árboles del campo les darán fruto.
En resumen, ¿qué está diciendo? Que el cielo no dará lluvia. Se va a cortar la posibilidad de un sustento adecuado. Y vista la rebeldía, serán 7 veces castigados. No habrá, por tanto, fruto que cosechar. Se paralizarán los resultados. Lo esperado no vendrá. Trabajarán por gusto y no habrá nada que podrán hacer a pesar del inmenso esfuerzo invertido. Y si siguen sin acatar, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si hay tosudez, hay capricho intensivo, voluntario de no querer acatar? Se sigue aplicando la norma que vemos en Levítico 26, ahora en los versos 21 y 22. Si siguen oponiéndose a mí y negándose a obedecerme, son sus leyes, por eso dice, se siguen oponiendo a mí, no es que sean leyes judías, son leyes de él, es su constitución, que quede clarito. Si siguen oponiéndose a mí y negándose a obedecerme, yo volveré a castigarlos 7 veces más conforme a sus pecados. Lanzaré sobre ustedes bestias salvajes que los dejarán sin hijos, que despedazarán sus ganados y que reducirán el número de ustedes hasta que no haya quien transite por sus caminos. Está hablando aquí de una reducción de la población. Y nuevamente la norma, 7 veces más. Sigamos leyendo, ahora en los versos 23 y 24. Si a pesar de esto no se corrigen, sino que siguen oponiéndose a mí, a él, es contra él, yo también me opondré a ustedes y los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Así como se oponen a mí, yo me opondré a ustedes. El Eterno mismo se opondrá a ellos. Aún 7 veces más serán castigados. Enviará enfermedades, caerán en poder del enemigo, se perderá provisión de alimentos. Vayamos ahora a los versos, vamos a leer del 25 al 30 y Levítico 26, 25 al 33. Haré venir sobre ustedes una espada que vengue la alianza. Ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré enfermedades, pestes, y ustedes caerán en poder del enemigo. Cuando yo destruya su provisión de alimentos, fíjense, primero la peste, luego el problema del hambre, 10 mujeres cocerán en un solo horno el pan de ustedes, esas cocinas solidarias vienen a nuestra mente, y lo racionarán tanto que ustedes comerán y no quedarán satisfechos. Raciones, como hay una economía de guerra, así como un ejército que le dan con su paila, así en orden, así habrá un racionamiento general que se desprende después de una situación de enfermedades y de peste. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me opondré a ustedes y con enojo, con ira, los castigaré. Aún otras 7 veces más por sus pecados. Entonces se comerán ustedes a sus propios hijos e hijas. Yo destruiré sus santuarios paganos y partiré en 2 sus altares de incienso. Amontonaré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y les mostraré mi desprecio. Dejaré en ruinas sus ciudades y destruidos sus santuarios y no me deleitaré más en el aroma de sus perfumes.
Destruiré el país y los enemigos de ustedes que vengan a vivir en él se quedarán asombrados. A ustedes los esparciré entre las naciones y con espada desnuda los perseguiré. Su país se convertirá en un desierto y sus ciudades en espantosas ruinas. Entonces estamos viendo hasta el verso 33, haciendo un resumen, que habrá enfermedades o pestes, después de ello viene el hambre, se va a perder la provisión de alimentos, va a haber un problema de escasez, y si sigue esa terca actitud de no someterse al Padre, entonces serán castigados 7 veces más, esparcidos entre las naciones, serán perseguidos a espada, es lo que le pasó al pueblo de Israel, y el enojo señalado aquí es a nivel de ira. Importante destacar que, por eso les dije que en el verso 25 se habla de enfermedades y de pestes. Y luego hay una secuencia. En el verso 26 habla del hambre y de un sistema de producción que se detendrá. La provisión de alimentos cesará. Hay una secuencia: pestes, hambre, destrucción de ciudades. Es la misma secuencia que se detalla en el Apocalipsis, en sus términos generales. El verso 26, aquí se detalla que habrán 10 mujeres cociendo en un solo horno. Trae a nuestra mente en algunos pueblos de Latinoamérica las ollas comunes cuando la desgracia ha tocado las puertas. Y ni aun así el hombre será calmada, y aun así el hambre será calmada o atenuada. ¿Cómo regresar a la obediencia? Por medio de su palabra. Su profeta, a quien se señala en el libro de Deuteronomio, a quien debemos escuchar. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Ahí encontramos esto. El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Habla aquí de uno en forma de hombre. Por eso dice Moisés, como yo, a él oírlo. Verso 18. Dice el Padre, yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita lo que yo le mande. Será de la nación de Israel, concretamente de la tribu de Judá. Será su menra, su palabra, el logo, el verbo. Dirá exactamente lo que el Padre le mande decir. Los hijos de Israel quedaron sin protección y el castigo se acentuó, como vemos, 7 veces más a lo largo de la historia. Porque no entendieron cuando Yeshua vino para cubrirlos bajo su talit, bajo sus alas. Ese talit es como ese manto hebreo que termina en tisitz, en unos cordones. No quiso Israel cubrirse bajo sus alas, bajo su talit. Y experimentaron entonces lo que está detallado en Levítico: las persecuciones, la Inquisición, el Holocausto. Quedaron en manos de sus enemigos. Aún en estos días, Judá sigue practicando la idolatría cuando coloca por encima de la Tanaj o de la palabra del Eterno de la Biblia opiniones o pensamientos o ideas de rabinos muy intelectuales, pero que están divorciados del escrito está. Escuchando o leyendo más el Talmud babilónico de Jerusalén por encima de la palabra misma. Eso es idolatría, todo aquello que se aparta del Eterno, en lo que se refiere en este tema
de la Constitución o de su propia palabra. Vayamos a Hebreos 12, en los versos 5 al 12. ¿Por qué el amor disciplina? Acá hay una razón que lo encontramos escrito en el capítulo 5 de Hebreos capítulo 12, en los versos 5 al 12. Dice: y han olvidado ya que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes, como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más, para que anden derechitos. ¿Por qué somos corregidos? Porque somos amados. Por ser sus hijos legítimos, es la razón por la cual somos disciplinados legítimamente. ¿Y a qué nos va a conducir eso? Para ser conducidos a una vida de paz y rectitud. Ellos son los objetivos que busca al alcanzarnos con la corrección de parte de Él. Respecto a esa disciplina a lo largo de los siglos para con su pueblo, vamos a entrar en materia. Veamos a Ezequiel capítulo 4 en el verso 4. Dice: y tú te acostarás. Ezequiel fue un profeta y un sacerdote. Dice el 4:4, y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y echarás sobre ti la culpa del pueblo o de la casa de Israel o la casa de José. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa. 390 días. O sea, y da la interpretación, un día por cada año de culpa de Israel, de la casa de Israel. Y dice: cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días, un día por cada año de culpa. Vayamos respecto a la casa de Israel. Entonces, el castigo por la casa de Israel son de 390 días, y la misma escritura señala que un día es un año, por lo tanto el castigo es 390 años, y que el castigo de la casa de Judá es de 40. Hoy vamos a ver respecto al castigo a la casa de José o la casa de Israel. Elohim disciplina o manifiesta su castigo a todo Israel, ya que en su corazón está el reinar con ellos. En el corazón del Padre, Él ansía
quiere, desea y ha decidido y ha invertido todo lo que es Él para estar con Israel reinando con Yeshua. No los ha desechado de ninguna manera. ¿Cuál es la secuencia del castigo? Primero lo dobla. Vayamos a Jeremías 16, en los versos 16 al 18. Miren lo que nos dice la palabra en Jeremías capítulo 16, en los versículos 16 al 18. Voy a hacer venir muchos pescadores, yo el Señor lo afirmo, para que pesquen a los israelitas. Luego haré venir muchos cazadores para que los cacen y los saquen de todas las montañas y colinas y hasta las grietas de las rocas. Verso 17. Porque veo todas sus acciones, ninguna queda oculta para mí, ni sus pecados pueden esconderse de mi vista. Verso 18. Primero, los haré pagar el doble por sus maldades y pecados. Porque profanaron mi tierra con sus aborrecibles ídolos muertos, y en toda la tierra que les di como herencia hicieron cosas que yo detesto. Entonces, el castigo llega al doble de lo señalado por la idolatría presente, con lo cual han profanado la tierra, por hacer cosas que Adonai detesta, todo dentro de un conjunto de maldades y de pecados. En mérito a lo anterior, el castigo inicial para la casa de Israel será doblado. ¿Se acuerda que hablamos de 390 días y que eso equivale a 390 años por ser un día como un año para lo que se especificó? Lo que se especificó en Ezequiel 4:4. Pues bien, 390 al doble nos da 780 años. El proceso del castigo se le revela a Ezequiel, a quien le ha sido comunicado. La casa de Israel ya estaba en la dispersión. Antes de Ezequiel, un promedio más o menos de 130 años, ya estaba en la dispersión. Ezequiel vivió en una época, luego de haber sido castigada la casa de Israel y declarada casa como no parte de su pueblo. La profecía viene a Ezequiel y contempla hechos futuros incluso hasta nuestros días. Profetizó desde el exilio Ezequiel. Ezequiel se encontraba en Babilonia. Como le dije, era un sacerdote y un profeta. Estuvo deportado en Babilonia en el 597 a.C. Su vida la pasó en Babilonia. ¿Cuándo arranca el castigo a la casa de Israel? El inicio del castigo es en el año 734 a.C., cuando las tribus de Manasés, Gad y Rubén fueron echados de Israel y sometidos, como bien sabemos, al imperio asirio. Hasta el año 722 a.C., cuando las otras tribus también caen bajo dicha dominación asiria con la caída de Samaria. Hagamos la operación. 722 antes de Cristo, en lo que hemos hablado, que hay que sumar más 780 años de castigo, siendo el año 0 cuando llegó el Mesías. Estamos restando o sumando el castigo, son 722 antes de Cristo, le vamos a sumar un castigo de 780 años. Entonces, se van 722 y van quedando
y eso nos da hasta el año 0 y nos lleva hasta el año 58 aproximadamente después de Cristo. Y en ese 58 después de Cristo ya estamos en el tiempo de los apóstoles. Nota, entre el año 734 antes de Cristo y el 722 antes de Cristo hay unos 12 años. No todos de la casa de Israel fueron llevados el mismo año. Otros fueron llevados después. La casa de Israel estaba rendida al Creador en el año 558 después de Cristo en la era apostólica. La respuesta es no. No habían regresado a Él. Por tanto, como dice Levítico, por seguir en la idolatría, por seguir en todas aquellas andanzas y en pecados, el castigo se le multiplicará 7 veces. Teníamos 390 días, que equivale a 390 años, se había duplicado, se constata en la época apostólica que seguían en rebeldía, por lo tanto se incrementa 7 veces más. Es decir, se multiplica 390 por 7 veces, nos da 2730 años. Y si nosotros hacemos 2730 años de castigo, menos los 722 antes de Cristo, cuando estaban en Asiria, esa casa de Israel, nos da el año 2008 de nuestra era. Y si nosotros aplicamos el otro valor de 734, porque hablamos de un conjunto de tribus que no todas fueron en un momento determinado, 2730 años de castigo, menos 734 antes de Cristo, nos da el año 1996 de nuestra era. En estos años, ya la casa de Israel tenía a Yeshua en el corazón. En estos años, 1996 o 2008, ya estaba Yeshua en el corazón de la casa de Israel, esparcida entre las naciones. Entonces el castigo, por lo tanto, se suspende. Y es en esos años, prácticamente a los 2 días o 2000 años, que habló el profeta Oseas, que a partir de esta época, 1996-2008, comienza a levantarse la casa de Israel, comienza a regresar el hijo pródigo a las fuentes antiguas, comienzan esas keilah, esas asambleas o congregaciones basadas en las raíces hebreas de nuestra fe, cosa que ya no hay persona que esté involucrada en todo aquello que se refiere al acontecer de las prédicas y de los mensajes basados en la Biblia que lo desconozca. Están por todas partes, cumpliéndose así la profecía. Antes de dicha época, la casa de Israel fue engullida por las naciones gentiles. Estaban bajo persecución y para evitar a Roma, antes de estas épocas, se sometieron a Roma y se permitieron vivir el olvidar el Shabbat por temor y olvidaron las fiestas de Yahvé y tomaron doctrinas de hombres de Roma y las organizaciones derivadas incluso después de la presencia de Lutero no fueron a las fuentes, sino que siguieron en lo romano, el domingo y en fiestas de hombres. Hasta el día de hoy. Pero hay un remanente que se ha levantado y que no saben qué hacer ahora con ellos porque no entienden de dónde han salido, como dice las Santas Escrituras.
Hoy Efraín, esa casa de José o esa casa de Israel, se ha levantado luego de 2 días, exactamente como está profetizado en el libro del profeta Oseas. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 6, versos 1 al 3. Lo voy a leer en la versión católica Torres Amat. En medio de sus tribulaciones, y hace referencia a Efraín, se levantará con presteza, rápido, para convertirse a mí. Venid, dirán, volvámonos al Señor, a ese regreso a las sendas antiguas, porque Él nos ha cautivado, pero Él mismo nos pondrá a salvo. Él nos ha herido y Él mismo nos curará, así como está en el libro de Job, que hace la herida y cura la herida. Él mismo nos volverá a la vida después de 2 días, y sabemos que para el Eterno 1000 años es como un día y un día como 1000 años, es decir, después de 2000 años, tal como hemos visto hace algunos minutos respecto a esa profecía de Ezequiel 4 y el castigo o disciplina con respecto al resurgir de la casa de Israel en estos tiempos. Esos huesos secos de Ezequiel han vuelto a vivir. Nota importante a señalar es que en el año 1996 se produjo una luna de sangre que fue vista en Jerusalén y que coincidió con 2 fiestas de Yahvé, fiestas de él, con el Pesaj y con la fiesta de Sukkot o tabernáculo o enramadas. Vayamos a Romanos 11:25, sigo con la versión Torres Amat, respecto a la bendición que resulta el ver cómo la casa de Israel ha surgido, también de acuerdo a lo profetizado. Dice, por tanto, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, a fin de que no tengáis sentimientos presuntuosos de vosotros mismos. Y es que una parte de Israel, una parte, no toda, no puede ser sustituido o reemplazado, una parte, algunas ramas, que quede claro, ha caído en la obcecación, hasta tanto que la plenitud de los gentiles haya entrado. ¿Qué es plenitud? Plenitud no es número, lo pueden ver en cualquier diccionario, no es número. Plenitud significa máximo desarrollo, lo de mayor altura y profundidad, es una plenitud de vida. De eso está hablando, de alcanzar un máximo desarrollo. La palabra señala en este caso de Romanos, de aquellos que han estado en las naciones y que se levantarán y entrarán a esa plenitud, a ese máximo desarrollo, lo cual implica olvidarse del sol y volver a las sendas antiguas, volver a las instrucciones de vida, volver a la Torá, volver a lo que es la máxima instrucción, el máximo desarrollo. Eso es la plenitud de los gentiles, esa plenitud. De eso está hablando. Por eso, en Isaías 2, en los versos 1 al 4, ¿qué dice respecto incluso para las naciones que también son llamadas a esas sendas antiguas? Fijémonos con claridad lo que nos dice. Isaías 2, verso 1. Este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amós, para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones. Ojo con eso. Y unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión en los días finales, en el futuro. Subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe
y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra. Todo esto tiene que ver con el futuro, como es claro ver aquí. Entonces, en los días finales, las naciones aprenderán Torá, aprenderán los mandamientos, porque de Sión saldrá la ley. Por eso, desde ahora, como casa de Israel, estamos viendo proféticamente a Sión y aprendiendo su bendita palabra, la Torá, que es ese conjunto de 5 primeros libros donde están ahí incluidos el compromiso de boda, los 10 mandamientos, ese compromiso llamado la Ketubá. Shalom, mis hermanos, muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse a este vuestro canal, Seguidores del Camino, y siempre los esperamos los días sábados a las 6 de la tarde, hora de Lima. Pronto llegaremos ya, con el favor del Eterno, a los 200 suscriptores. De parte nuestra, les mandamos un fuerte abrazo en Yeshua de Nazaret para todos ustedes. Shalom.